Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül sorprenden al mundo con una historia que nadie esperaba, y lo que ocurrió aquella noche dejó a todos con la boca abierta. La noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo turco y también a millones de fanáticas en todo el mundo es la ruptura definitiva entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Lo que parecía ser un silencio eterno entre ambos ahora se convierte en un torbellino de rumores, confesiones y un inesperado relato que la actriz ha decidido compartir. Según Neslihan, en una noche marcada por la tensión, Burak se arrodilló frente a ella pidiéndole perdón. Estas palabras han encendido las redes y desatado un sinfín de comentarios. La actriz turca, en declaraciones recientes, rompió el silencio y dijo con voz firme: aquella noche, Burak Özçivit se arrodilló frente a mí y me pidió perdón. Fue un momento que jamás olvidaré. Estas frases resonaron como un eco entre sus seguidoras, quienes de inmediato comenzaron a especular sobre lo que realmente ocurrió en esa velada. El público femenino, que siempre ha seguido de cerca la vida sentimental de la actriz, no tardó en expresar su apoyo y sorpresa. Comentarios como, qué valiente al contarlo, o esto cambia todo lo que pensábamos inundaron las redes sociales. Mientras tanto, Burak Özçivit ha preferido guardar silencio. El galán turco, conocido por sus papeles apasionados en las series más vistas, no ha dado declaraciones públicas sobre lo dicho por Neslihan. Este silencio ha alimentado aún más las especulaciones, pues muchos creen que al no negar las palabras de la actriz, podría estar confirmando indirectamente lo sucedido. Sin embargo, otros opinan que su silencio es una estrategia para evitar más controversias en una situación que ya se ha vuelto mediática. En medio de esta tormenta mediática, la actitud de Neslihan ha sido interpretada como una liberación de emociones guardadas por mucho tiempo. No hablo por venganza, sino porque creo que es el momento de que la verdad salga a la luz, expresó la actriz en una entrevista televisiva, con una mirada decidida y sin titubear. Sus declaraciones han sido repetidas una y otra vez en programas de televisión y revistas digitales, aumentando la expectativa entre los fans. Por su parte, los seguidores de Burak Özçivit se mantienen divididos. Algunos creen firmemente en su inocencia y lo defienden en redes sociales diciendo que el silencio habla más que 1000 palabras, mientras otros critican que no tenga la valentía de salir a aclarar lo que sucedió realmente. La polémica se intensifica cada día, y los medios no dejan de seguir de cerca cada movimiento de los actores. La controversia no se detiene ahí. Tras las explosivas declaraciones de Neslihan, varias personalidades del mundo artístico comenzaron a opinar. Algunos colegas señalaron que detrás de ese perdón había más secretos ocultos de lo que el público conocía. Ese tipo de gestos nunca ocurren sin un trasfondo mucho más profundo, comentó un periodista especializado en espectáculos turcos. Los foros de fans, especialmente en América Latina y Medio Oriente, explotaron en debates interminables. En cuestión de horas, hashtags como #BurakNeslihan, #La confesión y #perdón inesperado se convirtieron en tendencia mundial. Mujeres y hombres de distintas edades compartían teorías, hipótesis y hasta mensajes de apoyo directo para ambos actores. Muchos recordaron los días dorados en que compartían pantalla en series que marcaron una generación, y cómo la química entre ellos parecía traspasar la ficción. Por otro lado, comenzaron a circular rumores de terceras personas involucradas, lo que avivó aún más el fuego de la especulación. Algunos medios apuntaron a que el distanciamiento no era reciente, sino que venía gestándose desde hacía meses, quizás años. La prensa internacional recogió la noticia y la posicionó en portadas, mostrando una vez más cómo el drama turco había conquistado al mundo. El círculo cercano de Neslihan también se vio obligado a pronunciarse. Amigas y compañeras de rodaje dijeron que la actriz llevaba tiempo luchando con emociones encontradas.
Ella necesitaba liberarse, necesitaba que su voz fuera escuchada. Guardar silencio la estaba consumiendo, declaró una de ellas en un programa radial. Mientras tanto, la familia de Burak evitó hacer comentarios, aunque allegados mencionaron que él estaba devastado, atrapado entre su vida profesional y los conflictos personales que ahora eran de dominio público. Su representante emitió un escueto comunicado: nuestro cliente pide respeto en estos momentos difíciles y agradece a los fanáticos por su paciencia. La presión mediática, sin embargo, no cedió. Cada movimiento en redes sociales de ambos actores era analizado al detalle: un like, un comentario, incluso la ausencia de publicaciones generaba titulares. Los seguidores se convirtieron en detectives digitales, interpretando cada gesto como una pista en esta novela de la vida real. Lo sorprendente llegó días después, cuando se filtraron supuestos mensajes privados que habrían circulado entre los actores durante aquella noche de confesión. Aunque su autenticidad nunca fue confirmada, los medios no dudaron en difundirlos, alimentando la idea de que había sentimientos encontrados aún latentes. El público, dividido, oscilaba entre la empatía y el escepticismo, pero lo que estaba claro era que nadie podía permanecer indiferente. Expertos en comunicación y psicología fueron invitados a programas de televisión para analizar el impacto de estas declaraciones. Un psicólogo comentó: el acto de Burak al arrodillarse representa un símbolo de rendición emocional, pero también puede ser interpretado como un intento de reconciliación desesperada. Lo interesante es cómo Neslihan decide revelar esto ahora, en un momento donde su voz tiene más eco que nunca. A medida que los días pasaban, la tensión parecía transformarse en un espectáculo global. Las revistas del corazón competían por conseguir entrevistas exclusivas, los programas de chismes analizaban minuto a minuto la situación y los fans exigían una respuesta definitiva. La historia había dejado de ser un simple rumor, ahora era un fenómeno cultural. Algunos críticos, sin embargo, plantearon otra visión: ¿y si todo formaba parte de una estrategia mediática? En una industria donde la popularidad se mide en tendencias y visualizaciones, no pocos sospechaban que este escándalo podría beneficiar la proyección internacional de ambos actores. En el mundo del espectáculo, nada es casualidad, escribió un columnista. Lo cierto es que, independientemente de las motivaciones reales, Burak Özçivit y Neslihan Atagül se convirtieron en el centro de la conversación mundial. Su historia, cargada de emociones intensas, contradicciones y silencios elocuentes, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. El desenlace aún es incierto. ¿Habrá una reconciliación? ¿O este capítulo marcará definitivamente el final de una era en la vida de ambos? Lo que nadie duda es que la verdad revelada aquella noche cambió para siempre la percepción que el público tenía de ellos. Y, como en las mejores telenovelas, el suspenso se mantiene vivo, dejando a millones de fanáticos a la espera de un nuevo giro en esta historia que, aunque dolorosa, parece estar lejos de llegar a su final. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre este tema tan impactante y compartir el video con sus amigas. Recuerden que su participación es muy importante para que sigamos creciendo y trayéndoles las noticias más sorprendentes de sus celebridades favoritas.